Convoco en el nombre de todos los que estamos aquí reunidos, en la mente y presencialmente. Convoco al maestro interno, convoco a la luz que habita a cada ser, convoco a lo eterno en cada uno de nosotros y lo convoco en el nombre de la paz. Estamos aquí reunidos en favor del cambio interno. Solo el cambio interno tiene un valor inestimable para cada uno de nosotros que camina por el mundo sin saber aún que no somos de este mundo. Entonces, maestro, maestro interno, Santo Espíritu, Ser supremo de amor y de luz y de eternidad, en este instante me entrego a ti con la única intención de reconocer el valor, la importancia y lo inminente del cambio interno, que de tu mano podré experimentar, ir del dolor al amor, del conflicto a la paz, del sistema de pensamiento errado al sistema de pensamiento corregido. Reconozco, maestro, claramente que eso ocurre en el ámbito de lo interno y acepto tu guía, tu luz y tu corrección en el ámbito de lo interno para poder recordar quién soy y para finalmente caminar por este mundo sabiendo que no soy de aquí. Gracias, maestro, por liderar el cambio interno. Gracias, maestro, por acompañarme a decidir en favor de aquello que me conviene. En nombre de la paz, me siento agradecido. Amén. Muchísimas gracias, la maestra Carolina Corada, autora, conferencista, maestra de un curso de milagros desde hace más de 30 años, maestra de paz y creadora de experiencias espirituales de las cuales nos va a estar hablando en este programa tan maravilloso, porque vamos a estar hablando también, como ella bien lo indicaba, allí en esa hermosa meditación, en esa hermosa oración de conexión, bueno, allí del cambio interno. ¿Por qué? Porque el mundo externo que vemos refleja nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, y todo viene de lo interno justamente. Y si no me gusta eso que estoy percibiendo, pues tiene que haber un cambio. Y el cambio solo es posible, nuevamente, y con la redundancia de decir, el cambio en lo interno. Maestra, un placer saludarte, Katy García de Cuánticamente. Katy, gracias. Gracias por tu espacio que le da voz a tanta gente que aparentemente tenemos algo que extender, algo que compartir de nuestra propia vivencia, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos transformado. Gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias a ti, maestra. Gracias también a ti por todas esas palabras. Y si comenzáramos a hablar acerca de esta propuesta de cambio interno que aparece así literal justamente y se nombra en varios capítulos de un curso de milagros, tú también me comentabas algunos, por ejemplo, en el capítulo 21, en el capítulo 6, está también en otros capítulos que ahora no recuerdo los números, pero eh, ¿por qué el cambio interno si a veces entiendo que como que se da en facetas o en partes o en niveles como para entender un poco en nuestra estructura mental, pero al final el espíritu nunca cambia? ¿Cuál sería ese cambio ahora al que estamos llamados a hacer de entrada para ir en este proceso? Claro, qué buena pregunta. Y has dicho algo muy clave. El ser no cambia, el espíritu no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia mi decisión? ¿Cambia
mi decisión básicamente de escuchar al maestro de la paz o al maestro del conflicto. Un curso de milagros es un libro diseñado para el cambio interno. 365 ejercicios en los que se nos va llevando, coercionando al ego, que es quien empieza a leer el libro. Muy dulcemente el libro coerciona al ego para que lo abandones, sin que el ego se dé cuenta que lo estás abandonando. Abandonar el sistema de pensamiento basado en el dolor es abandonar al ego, para luego permitirte recibir, digamos, la descarga de la verdad en ti. Todo esto es un cambio interno. Y entonces podemos ir a esa parte que dice, pero ¿qué es lo que está cambiando? ¿No? Me pareció muy interesante que tú lo hayas mencionado así, ¿no? Y voy a leer ese pedacito que yo compartí contigo. Aquí del está, capítulo 6. del capítulo 6 sí. Y dice exactamente, y no lo voy a leer todo, ¿no? Pero lo más importante para mí que dice es lo siguiente. Lo único que el maestro, y aquí estaba hablando de los maestros de Dios, de los maestros de paz, nosotros que somos estudiantes dedicados, eso es lo que es un maestro realmente según un curso de milagros, ¿no? Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo a cambiar. Cambiar es motivación, es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Por qué se habla tanto del cambio interno en un curso de milagros? ¿Por qué puedes resumir todo el trabajo interior al cambio interno? Porque perdonar es un cambio interno. ¿Cierto? Sí, Abandonar el hábito de juzgar es un cambio interno. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, aquello que está cambiando es la decisión de haber elegido el sistema de pensamiento equivocado. Y estoy aprendiendo internamente a elegir el sistema de pensamiento que me llevará al cielo, a la decisión interna de quedarme en la paz, sin justificar ningún otro lugar. Entonces, wow, eso es tremendo cambio, ¿no? Y en esta parte del capítulo 6 dice, dice que lo más importante de cualquier maestro es fortalecer su anhelo de cambiar. Es decir, si no estoy cambiando, no estoy sanando. hablo del tema de la percepción también, porque se nos habla mucho de que el cambio es mental, ok, cambio mental, interno, pero siempre lo puedo ver reflejado afuera, de acuerdo a las figuras del sueño, o qué sé yo, los personajes que nos queramos situar, y a esa misma percepción de lo que yo ahora puedo estar sintiendo. Puede ser así, ¿no? También que se vaya manifestando o que yo lo vaya experimentando. Eso no sé, ahí ya, eso que tú comentas lleva, tiene como más aristas, ¿no? Sí, Porque así ok. como el curso habla del cambio interno, Ujú. también habla que el guión está escrito, Eso. Sí, ¿no? Entonces, si tenemos, y eso ya para quien lo quiera creer, yo lo creo fidedignamente que el guión está escrito. Entonces, si el guión está escrito, para mí, ¿qué significa? Yo siempre hablo en primera persona porque al final tú eres un reflejo de un pensamiento en mi mente. Entonces, así lo siento yo, ¿no? Si mi guión está escrito, cada uno de esos eventos que están ocurriendo o por ocurrir, ocurrieron ya, están escritos
en un guión al que se pudiera llamar Carolina Corada, y está escrito, ¿no? Ya está escrito. Ok, entonces, ¿a qué se refiere el cambio interno? ¿A cambiar el guión o a cambiarme los lentes con los que yo veo el guión? Claro, la ¿Sí? Porque interpretación. cambias Ujú, mi visión, que es interior. ujú, Entonces, fíjate que yo arranqué este año pasé Navidad y Año Nuevo con mis hijos, pero donde yo vivo estoy muy solita, vivo sola, estoy cerca del mar en una zona muy turística que en este momento es un prado fantasma de restaurantes y hoteles cerrados. Entonces, para yo tener un poco de contacto humano, pues tengo que agarrar el carro y manejar, ¿no? ujú. Entonces, en esto, y yo cumplo años muy cerca, ¿no? Del principio de año, cumpleaños ayer. Y parece, ¿no? Observando lo que un curso de milagros me invita al terminar el año. Dice, el año calendario está llegando a su fin y dice, haz que este año sea diferente, haciendo que todo sea Mm. lo mismo. Y llevo años practicando esto, ¿no? Y cada año tengo un referente interno de mi cambio. El mundo no necesita cambiar, lo que cambia es tu interpretación del mundo. Y a veces es en las cosas que veo, por eso es que me viene esta respuesta así, ¿no, Katy? A veces es en las cosas que veo, pero muchas más veces es en cómo me siento yo. Noto el cambio en mi fuero interno. Y esto me pasó ayer con mi cumpleaños. Cumplí años, cumplí un número calendario importante, cumplí 64 años. Y yo me acordé que mi mamá cuando cumplió esa edad era abuela y yo no me siento abuela para nada. Bueno, pero eso es lo que dice el calendario, 64. Y entonces entré en oración y durante muchos años mi cumpleaños fue algo muy especial. Pero pasa que a lo largo de los años he ido trabajando a profundidad la liberación de los ídolos, la liberación del especialismo. Y llega este cumpleaños y yo me sentí, abrí los ojos, miré mi casa, vi las posibilidades del día y dije, y sentí claramente que era un día como cualquier otro, que era igual al anterior y que iba a ser igual que el próximo y que yo estaba en paz con eso. Entonces hubo gente que me dijo, ay, muchas felicitaciones, ¿y qué vas a hacer? Y nos vemos. Y yo, "Mm, va a ser que me voy a quedar aquí como todos los días". Y noté un rotundo cambio interno, como una liberación, como una experiencia que no puede sino venir del cielo, porque lo que trae es calma, paz, solas, mm, una experiencia dulce. Entonces, ahí tiene truco esto de practicar el cambio interno, porque habrá más de un estudiante del curso de milagros que dice, voy a hacer un cambio interno para que me cambie esta porquería de vida que tengo. Eso no es así. Eso no funciona así. Si tú perdiste un ojo en un accidente, hacer Sí, un cambio interno no significa que vas a recuperar el ojo. sí, No eres una lagartija, no te va a volver a salir un ojo. Si murió tu marido, si tienes un duelo por un hermano que murió, ese duelo puede cambiar si le permites al Espíritu Santo que obre el cambio interno. ¿Por qué? Porque el cambio interno proviene de un instante santo en el que te conectas completa y absolutamente con tu maestro y le dejas ser al maestro. No lo interrumpes. No te quedas apegado a lo que debería ser o a los duelos justificados, o, sino que le dejas ser al maestro y allí mm, el cambio interno ocurre. Y tú a lo mejor sigues estando en un campo de concentración, a lo mejor sigues estando en Gaza, sigues teniendo un hermano muerto, pero como tú lo vives internamente, es la gran travesura, es el gran reto. Estoy en una guerra, pero estoy en paz. Perdí mi hermano, pero me siento feliz. Fíjate qué reto, ¿no?
Y eso, ahí es donde te lleva un curso de milagros. Sí, sí. Y lo comprendo muy bien, o sea, maestra, y te agradezco porque, bueno, significa para mí esta referencia que voy por buen camino, porque justo ayer estaba reflexionando y también leyendo sobre esto, y digo, bueno, ¿qué tal? Sabes, como que te haces metas o propósitos de años, justamente, año calendario, y bueno, también aprendes como a entregarlos, a ver, bueno, si esto es lo que te conviene, si no, si vas por aquí, si vas por allá, pero siempre como que conectando con esa guía interna. Y entonces yo reflexionaba y decía, bueno, pero ¿qué más da? O sea, si no tendría que ver el exterior con lo que yo siento o con lo que yo soy realmente o con lo que yo pueda sentir en la paz, ¿no? Realmente. Y entonces fue como una sensación así como de placidez de momento. Claro, fue un atisbo, pero eso no te voy a decir que, que duró. ¿Qué te Ojalá dura. quedaste ya a vivir ahí? Todavía no, ¿no? Pero, pero yo dije, bueno, oye, o sea, chévere, o sea, lo sentí, o sea, sentí como ese momento, ese instante santo allí. Y yo dije, claro, esto es, ¿no? Y qué bueno sería extenderlo. O sea, extenderlo y tener esa, o consolidar esa certeza de la que nos habla el curso tantas veces. O sea, y vuelvo ahí al tema de los maestros de Dios que tú lo citabas al principio. Ir a ese camino de certeza. Sin duda. Pero tú sabes que no está circunscrito a un curso de milagros, ¿no? Ok, A ya. mí me Ujú, sorprendió mucho y teniendo presente que hoy nos reuníamos tú y yo para grabar, ujú. eh, me llegó un texto de Brahma Kumaris. ¿Conoces a los Brahma Kumaris? En América Latina son muy populares, no sé. Bueno, ¿Has oído? he escuchado la de los Bueno, es vampiros. una línea Ujú, espiritual también, sí, ¿no? Y entonces ellos mandan, o bueno, yo conocí una de las maestras de Brahma Kumaris en México el año pasado y el año antepasado, ya en el 2023, y ella me manda todos los días un texto de, de su maestro, ¿no? De Brahma Kumaris, de su orden. Y fíjate este, te lo voy a leer porque es muy al lugar a lo que estamos conversando hoy. Dice enero 5. El motor de la transformación es una visión amplia y positiva del mundo, basada en valores internos, principios espirituales y amor incondicional. Al trascender las formas convencionales y limitadas de pensar y de vivir, podemos crear un mundo mejor basado en el respeto, la igualdad, la unidad, la paz y la cooperación. Todo comienza conmigo. Entonces, mm, para mí aquí habla de la transformación, de la experiencia interior, de la apertura. Si no estoy cambiando, no estoy sanando. Esa frase tan común del mundo que dice, ay, qué bella eres, no cambies nunca. Es un insulto, realmente es un insulto. Es un mal deseo, no es un buen deseo. Yo te diría, ay, tan bella, sigue cambiando, sigue deshaciéndote, sigue permitiéndole a tu maestro interno que deshaga incluso los rincones más floridos, ¿sí? interesante. Que no te apegues a nada. Eso. Ajá. Sí. Entonces, importante, esto es lo que hace un curso de milagro. También traigo a colación ahora, tocaba el tema yo de la planificación, de las metas. ¿Cómo lo vives, por ejemplo, tú en este personaje? ¿Cómo planificas? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo haces la entrega? O sea, eso sería muy útil, por lo menos para mí, escucharlo de ti. ¿Cómo es la planificación cuando dejas todo en manos de Dios? Ajá, ¿No? sí, Más o sí. menos. Cuando te En breve, desapegas. ok, sí. Entonces, hablas de planificar y desapegarte de los resultados. Hablando justamente de este año, para mí es un año perfecto para que me hagas esa pregunta. Yo este año tengo que vivirlo en absoluto desapego porque no sé qué va a pasar y te lo comento. Yo vivo alquilada, me pidieron la casa, me tengo que mudar, tengo que dejar esta casa antes de irme de viaje.
Me voy de viaje a un país muy lejano, que después hablaremos un poquito de eso, y después de ese viaje a un país muy lejano, me voy a otro país muy lejano. Son dos viajes grandes, Ujú. muy lejos, a muchos kilómetros de España, que es donde yo vivo habitualmente. Y cuando esos viajes se terminen, no tengo casa a la que regresar, porque habré dejado esta y no me habrá dado tiempo, por como todo se ordenó, a buscarme otra. ¿Y para qué me voy a buscar otra si voy a estar fuera 7 meses? Claro, ¿No? claro. Entonces tú dices, es que no tengo opción de controlar los resultados de mi planificación, no hay manera. Entonces, para algunas personas, la incertidumbre puede ser algo muy incómodo. Para mí, para un estudiante de un curso de milagros profundo, para alguien dedicado, para un maestro de Dios, la incertidumbre es tan incómoda como dejarte mecer en los brazos del Espíritu Santo. Entonces, tengo una agenda comprada nueva, preciosa, donde tengo puestos los números de vuelo y no sé qué. Y cada vez que anoto algo, yo me noto A eso. Ajá. y me desapego del resultado. Ok. Es Pero fijas desapegarte. fechas igual, Es que, claro, un entregas, billete de avión hay que etcétera. Por comprarlo, eso, por hay que eso. sacar una Ajá, visa, hay que sacar una pero visa, hay saco que, un billete de avión ajá. con el apego al viaje. Pero yo saco un billete de avión y yo no sé si voy a viajar. El billete de avión está sacado. Me desapego de ese resultado, ¿sí? Luego, pago una reserva de un hotel o lo que Ujú, sea. Me desapego del resultado. Entonces hay una experiencia de que todo va a ir saliendo según está escrito en mi guión y todo lo que salga ujú, estaba escrito y todo lo que no me lo inventé. Por eso no sale. Entonces, ok, perfecto. Así es como ha de ser. Lo importante es ujú, aprender a vivir en paz con la certeza de saber que no sé nada. Cuando aprendes a soltar el control, ocurre una liberación. Cuando necesito mucho saber todo, pasa esto, ujú. Sí, ¿sí? no te Ahora sé. sí lo puedo Ujú, soltar sin, y fíjate, yo soy una persona que me ha tocado, el espíritu me ha agarrado para organizar experiencias espirituales, algunas de pocas personas y otras de muchas personas, con mucha responsabilidad, con mucha gente viniendo y tal, y no sé qué. Y siempre, desde la primera vez, que fue en el 2012, ya hace 12 años, la primera experiencia así grande que fue el Ibiza Light Festival, en el 2013 fue ese festival. El primero, mm, no había otra manera de vivir eso, vivirlo con la humildad de saber que no sé. No sé quién va a venir, no sé si lo que está escrito en el papel es lo que va a ocurrir. Si yo insisto en lo que yo escribí es lo que tiene que ocurrir, estaré en estrés. Todos, bueno, muchos de nosotros, yo me tengo que incluir, no sé si todo el mundo, pero muchos de nosotros hemos tenido personajes controladores. Yo he sido una gran controladora, pero eso se perdió en el camino. Mi hija me dijo hace un par de años, me dijo, mamá, tú sí estás dócil, fue la palabra que usó. Y yo dije, maravilla. amén, Padre, gracias. Vaya, qué halago. Qué, qué flor me echó, ¿no? Ella Sí, que ha sufrido en sus carnes la mamá controladora y es una mujer adulta de más de 30 años. Entonces, claro, ella me ve y me dice, pero, wow, ¿no? Y yo, wow, qué bien, gracias Dios. sí, sí. Entonces hay un cambio, hay un deshacer, deshacer. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese deshacimiento? ¿Cierto? En ese cambio interno. Y te puedo citar a una maestra que amo mucho. Ella se llama Kirsten Buxton. Ella es de Nueva Zelanda, y ella lleva años, casi 20 años, con David Hoffmeister, que es un maestro muy conocido de Estados Sí. Unidos. Kirsten fue su primera esposa. Yo la tuve en mi casa 15 días con David cuando ellos recién se estaban conociendo, estaban juntos por primera vez, ¿no? Y entonces me la recuerdo claramente en mi casa venezolana, ella tumbada en una hamaca, ella nunca se había subido en una hamaca
guarao, ¿no? Tumbada en la hamaca y ella me decía, yo me siento, y se me queda esa imagen, me dice ella, yo me siento como una madeja de lana. Y el Espíritu Santo va tirando, ¿no? Del hilo. Y entonces a veces freno porque me da miedo no saber qué va a pasar cuando él haya deshecho la madeja, qué va a quedar. Y me pareció una descripción muy sencilla y muy acertada del deshacimiento. El Espíritu Santo, tú imagínate la madeja, y el Espíritu Santo, si tú lo dejas, tira, ¿no? Va tirando dulcemente y tú te vas deshaciendo. ¡Ay, me dio miedo! Frenas. Sí, Y el Espíritu Santo no puede tirar en contra de lo que tú decidas. Pero si tú te dejas, te desharás. ¡Ay, qué va a quedar al final! Bueno, espérate, vamos a ver. Yo todavía no estoy ahí, o sea que no sé, pero sé que es bueno. El aroma que me llega es dulce. maestra, con estos viajes, ahora que tienes planificado, en una de las formas viajes de cambio interno, pero transitando, digamos, en países, como dices tú, lejanos. ¿Cómo es ese recorrido? ¿De dónde vino? ¿Cómo fue la idea? ¿Por qué? ¿Qué vamos a experimentar? O sea, ya que tú conoces de eso, porque ya has tenido otras experiencias, ¿en qué consiste? Gracias por esa pregunta, Katy. Tú sabes que en mi estilo de vida, el que estaba escrito para mí, han habido muchos viajes. Me ha tocado viajar mucho, he estado con el curso de milagros, he viajado mucho a países donde yo no hablaba el idioma, por ejemplo, Alemania, Suecia. Entonces, en cada viaje de esos, donde yo iba a un sitio donde no hablaba el idioma, aunque yo hablo inglés, y por lo general siempre encuentras a alguien que habla inglés, pero en esos viajes yo regresaba otra persona, porque parte del viaje, aparte de yo dar los talleres, interactuar con alumnos y maestros de un curso de milagros, en cada viaje yo iba soltando una preferencia, iba soltando una opinión, iba soltando un juicio, ¿no? Porque estoy en una nueva cultura, se come diferente, las temperaturas son diferentes, los colores de la gente son diferentes. Me acuerdo que la primera vez que fui a Suecia, solté muchísimo juicio porque en los grupos la gente lloraba y lloraba y lloraba. O sea, en mi taller hubo como un sacar un corcho muy fuerte y no había manera de parar esos llantos. Y yo dije, bueno, aquí estamos, ¿no? Para acompañar a quien quiera llorar. Entonces me di cuenta y mi familia, la gente que me esperaba después de regreso en casa, se daba cuenta que llegaba una persona que no era la misma que se había ido. Eso es algo que se quedó conmigo, ¿no? Luego, como experiencia de transformación espiritual, vinieron los festivales, 6 festivales, en los que yo no viajaba, sino que era la gente la que viajaba. Venía gente de 29, de 30 países. Ujú. Tuvimos gente de Sudáfrica, de Japón, de Vietnam, de Brasil, de México, de Estados Unidos. ¿Sabes? Se junta un grupo de personas que tiene como hilo conductor un curso de milagros. Y vimos el deshacer, porque había gente que no hablaban el mismo idioma. Siempre me acordaré de una señora mexicana, no, colombiana era ella, y ella solo hablaba español, ¿no? Y entonces ella me comentó a mí, me dijo, nunca jamás pensé que yo pudiera sentir tanto amor por un hermano cuyo idioma no hablo. Entonces, fue una gran lección saber que el amor no se presenta porque estemos de acuerdo en nuestra conversación, sino que se presenta. Ya. Entonces, todo eso se ha ido acumulando en mi corazón. El último festival que hicimos en Ibiza fue en el 2019 y a partir de ahí no se dio más. Con todo lo que ocurrió en el mundo, con los cambios, con las normas, con los precios que cambiaron. Yo vivo en un lugar supremamente costoso. Entonces, se puso más costoso, ¿cierto? Ujú. Y yo dije, bueno, padre, si no hay más festival, no hay más festival. Y en oración se me llevó a abriendo el curso, ¿no? Aquello que tú dices, bueno, ¿y ahora cuáles son mis próximos pasos? ¿Para qué me quieres usar? Estoy completamente libre para que tú me guíes. Y entonces cayó mi mirada aquí, ¿no? Diré, abrí y esto fue lo que vi. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos.
mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambio. Y me apareció en la mente el logo del festival, que es un logo de dos personitas agarradas de las manos, muy bonito el logo, ¿no? Y yo vi que ese logo hacía como así Ujú. en mi mente. Claro, estas son simbologías del Espíritu Sí. Santo conmigo, ¿no? Y veo que hace así y de repente el logo se separa de la web y se va. Yo, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Y en los próximos días empezaron a llegarme ideas hasta que en esos días, en esa semana, me llama una estudiante del curso de milagros de aquí de Ibiza, que resulta que ella tiene una agencia de viajes en un país lejano y tiene su casa en un país lejano porque ella se casó con un hombre de aquel país, tuvo su hijo, vivió muchos años allí y ahora vive entre Ibiza y Barcelona. Y ella tenía tiempo hablándome de hacer un viaje espiritual, pero te digo 7 años. Y yo todas las veces que ella me lo dijo, yo le dije que no, porque yo tenía festival, tenía muchas ocupaciones en la isla, estaba escribiendo un libro. Tal que ese día, después que me pasa todo esto del logo que tal y los buenos maestros, me llama ella y nos vamos a tomar un café y ella me dice, Caro, ¿y si hacemos un viaje espiritual? Le digo, ¿a dónde? Y ella me dice, a Sri Lanka. Y yo digo, lo voy a sentir. Y se armó todo sin que yo tuviera que hacer nada. Supe enseguida que la transición era de Enlight Festival a Enlight Travels. Tienes que estar dispuesto a dejarte guiar por las señales del maestro interno. Esa idea maravillosa de transformación interior ahora se iba de viaje. Entonces, claro, fui pidiendo guía y me quedó muy claro que la mejor manera de utilizar un viaje es para ir más allá de los juicios, ir más allá de la separación, llegar a un país donde no hablas el idioma. Y en este caso en particular, llegar a un país que es 80% budista y poder estar en paz con eso, poder honrar eso. Si bien cuando ella me habla de esto, yo me puse a investigar sobre el país. Y una de las primeras cosas que encontré, que son señales, ¿no? Que vas recibiendo del maestro interno, de las primeras cosas que encontré fue que eh, hay una celebración, ellos celebran 2 veces al año al Dios de todas las religiones. ¿Qué es esto? Y lo miré y resulta que ellos tienen una celebración en la que se reúnen durante una semana los representantes de las diferentes corrientes espirituales. Ok, el budismo es el más fuerte, pero también hay hinduismo, están los musulmanes, están los católicos y hay otros más, ¿no? Todos en menor cantidad porque el budismo es como el más grande. Entonces, se reúnen durante una semana, viene gente de todo el país al sitio donde se reúnen y se dedican a honrarse los unos a los otros. O sea, los budistas honran a los musulmanes honran a los hinduistas honran a los católicos. Por eso le llaman el Dios de todas las religiones, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre de ese Dios. Y a mí eso, sentí que ese era mi festival, ese era mi pensamiento del festival original, que era reunirnos todos viniendo de los diferentes lugares y países y honrar a un mismo Dios usando el hilo conductor, que es el curso de milagros. Entonces, para mí, eso fue lo que armó el viaje. Entonces, en este viaje, la idea es unirnos a cada aspecto de la creación, a las personas, a los animales, es un país muy tropical, unirnos a la religión. Vamos a hacer 2 días metidos de lleno con un maestro de allí, no para adoptar su religiosidad, sino para honrarla, para encontrar dentro de nosotros dónde están los juicios en contra de cómo manifiestan su espiritualidad y soltarlos. Todo el viaje está diseñado de esa manera, pero yo tuve un preámbulo que tú no sabes, te lo voy a contar. Eh, el 24, o sea, 24 de después diciembre el 24 de diciembre, del yo me iba a ir de 2024. viaje con Ok. mi hijo varón, con Enrique. Queríamos pasarlo juntos en un sitio económico, porque él vive en Escocia, trabaja en Escocia, yo aquí en Ibiza, ambos sitios
caros, con lluvia. Ay, ¿dónde nos vamos a pasar juntos, no? Y una alumna mía, gran amiga, me dice, que vive en Marruecos, me dice, yo me voy a España en diciembre, quédate con mi casa. Y nos dio una casa en Marruecos para que estuviéramos mi hijo y yo en Tánger, en la capital. Entonces, llegamos allí y salimos a caminar por las calles. Y mi hijo y yo ambos hablamos dos idiomas, o sea, hablamos inglés, francés, y salimos a caminar por la calle y se disparó el juicio a tope. Se disparó, se disparó, no el primer día ni el segundo, como el tercer o cuarto día, ¿no? Las mujeres todas tapadas, no se hablaba otro idioma, y había hombres, 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 y no había mujeres por ningún lado. Hombres, hombres, hombres por todos lados. Entras en una cafetería, 50 hombres y a lo mejor una mujer. A mí me miraban, que mi hijo estaba asustado, me dice, mamá, pero es que te mira mucho. Será porque soy una mujer no tan joven y no voy cubierta, ¿no? El caso es que, qué experiencia para practicar justo lo que te estoy diciendo, ¿sí? Qué hermoso. Vivíamos, la casa donde estábamos estaba muy cerca de la mezquita. Y entonces, tú sabes que ellos oran los musulmanes, que es la religión fundamentalista o fundamental de Marruecos, oran cada cinco veces al día. Donde nosotros estábamos muy cerca de una mezquita. Entonces, cada 5 horas, por micrófono, llaman a Ujú. la gente a orar, pero durísimo. Teníamos al imán es como decir el cura, dentro del apartamento con nosotros. De hecho, me tocó dar una de mis clases online con esto y yo hice así, dije, ok, vamos a orar. No lo entiendo, pero no podía dar la clase, tenía Claro, que, ¿sabes? Entonces sentí el poder sanador de abrir tu mente a honrar, aunque inicialmente tengas un rechazo, porque inicialmente, no te voy a mentir, yo tuve un rechazo inicialmente. Entonces, el valor y de salir del otro lado del túnel del juicio, como que el juicio es un túnel y tú dices, no, yo voy a salir del otro lado, que hay luz y está todo bonito. En el caso del viaje a Sri Lanka, yo no elegí el país, lo eligieron por mí. Yo no elegí la ruta, lo eligieron por mí. Yo simplemente le di el color espiritual. hermoso. Para ir invitando, por ejemplo, aquí hemos dejado tus contactos, la página, cuándo es esta actividad, cuánto dura, por lo menos esos detalles, qué vamos a ver allí, así, grosso modo. El viaje, originalmente la fecha de este viaje es el inicio de la primavera, el 21 de marzo. Del 21 de marzo al 31 de marzo. Ese grupo se llenó en un mes, está lleno. Mm. Entonces vimos la necesidad de abrir un segundo grupo, que es el que te comento ahora. Tenemos un grupo que sale el 3 de abril Ujú, hasta el 13 de abril. Son 10 días. Son 10 días de viaje. Y en esos 10 días de viaje vamos a pasar por un safari. Vamos a hacer safari en jeep. ujú, Vamos a visitar monumentos básicos, no demasiados monumentos, ni demasiadas, sí, no demasiadas edificaciones, porque no es un viaje pasivo, es un viaje activo, ¿no? Entonces, cuando estemos de safari, estaremos en oración, uniéndonos a cada uno de los animales que nos vayamos encontrando. La idea es ir practicando el curso de milagros a lo largo de los 10 días. Vamos a usar todas las formas de vehículos posibles. Vamos a ir en bus, vamos a ir a pie, un bus privado con aire acondicionado para nosotros, pero vamos a caminar mucho, vamos a ir en tren, vamos a atravesar hacia el sur en tren las plantaciones de té. Tú sabes que Sri Lanka originalmente era Ceilón, entonces gran parte del té del mundo viene de allí. Vamos a visitar la fábrica del té, degustar el té. Vamos a estar 2 días en un centro de meditación budista, haciendo vipassana, en silencio, en wow, oración, allí, sí. maravilloso. Ujú, Vamos a ir del centro de Sri Lanka hacia el sur. El sur es playa, el norte es montaña. Arriba, en la montaña, que es donde iniciamos el viaje, es fresquito. Fresquito quiere decir 25 grados. El ujú, sur, un poquito más caliente. Vamos a visitar el templo, se llama del diente de Buda, que es algo, yo cuando le dije a Sandra, mira, pero quítame esto y esto y esto, porque el plan original era como muy turístico, muy rápido todo, le ujú, digo, mi viaje claro. es lento, vamos a planificar la desintoxicación digital.
Hay una propuesta de desintoxicación digital, abandonar los celulares, abandonar las computadoras, dejar pasar todo el día sin eso para poder dejar que eso permee. Haremos introdanza, haremos meditación, cantaremos mantras por la paz en la base de varias montañas, pasearemos por ríos, iremos a los jardines botánicos reales, a hacer caminatas en silencio. O sea, es un híbrido y le doy las gracias a mi amiga Sandra Logan, que es la dueña de la agencia de viajes que organiza la parte logística, digamos. Ellos se llaman Viajes Sri Lanka, porque ella me permitió cambiar el itinerario que ella originalmente me había propuesto. Vivir en paz es una decisión. El objetivo es que cada uno de nosotros tenga el tiempo de reflexionar qué me está pasando, cómo puedo vincularme en esta realidad que estoy viendo desde un espacio calmado y que yo pueda salir de ese viaje sabiendo que la paz verdadera es posible en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier idioma. Entonces, esto es. Hermosísimo, maestra Carolina. Bueno, ya para cerrar, bueno, yo creo que ya nos has dicho, nos has regalado pues bastante información y bastante de este tema de introspección y del cambio interno, porque eso es, si tuviese que regalarnos una conclusión o un cierre en este momento que nos puedes compartir al respecto. Bueno, puedo convocar un instante santo, que no es otra cosa que un llamamiento a Ujú. Dios. Convocarte un instante santo a que puedas reconocer junto conmigo todo lo que el amor ya me ha dado y que tengo el derecho y el deber de caminar con los regalos recibidos. Así lo siento, ¿no? Y el cambio interno tiene que ver con ese reconocimiento, con que mi mente no albergue pensamientos de austeridad, de falta, de que no es suficiente, sino que yo pueda en este instante santo reconocer que todos los regalos se me han dado y que mis arcas están abundantes. Ese es mi camino, recordar eso. Y es un regalo que está ahí en el instante santo para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. El instante santo como el llamamiento a la razón, a la verdad. Ujú. Amén. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, maestra Carolina Corada, autora, conferencista, maestra de un curso de milagros desde hace más de 30 años, maestra de paz, creadora de estas experiencias espirituales tan maravillosas, hermosas que nos narraba allí, nos contaba ya pues de el viaje a Sri Lanka, a ver si lo dije bien, en Sri Lanka, esto va a ser un primer viaje, ya está copado en marzo, tenemos otro para el mes de abril, así que adelante, aquí tenemos sus contactos, pues maravilloso ese recorrido, esa peregrinación que es pues para el reconocimiento o la conexión nuevamente con nuestro ser. No digamos nuevamente, más bien sigamos como en ese reconocimiento constante, ¿no? Desde diferentes escenarios. Y allí nos servirá también ese viaje. Maestra, te honro, te bendigo, te agradezco muchísimo. Gracias, Katy, nuevamente por tu generosidad, por tu asertividad y porque abres la mente de todos los que te escuchamos hacia diversas posibilidades. Muchas gracias, Katy. Muchísimas gracias a ti. Katy García de Cuánticamente, amigos, y será hasta la próxima. Chao, maestra. Gracias.